Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Opinión Hoy. Soy Ricardo López Juárez y aquí arrancamos con esta edición de viernes. El gobernador más criticado de los Estados Unidos. Una lluvia de críticas causó la ausencia de Greg Abbott, gobernador de Texas, en los funerales de los 19 niños y 2 maestras que murieron en el tiroteo masivo de la escuela primaria Robb el 24 de mayo. El mandatario de 64 años y que está buscando su tercer mandato consecutivo en el estado es hoy por hoy uno de los políticos más polémicos del país por su conservadurismo extremo. Texas en sí ha sido motivo de indignación nacional y sorpresa mundial por sus constantes regulaciones y políticas que muchos consideran retrógradas. Y la lista es larga, empezando por la defensa absoluta del acceso a armas, incluso sin licencia para portarlas. Recientemente, la prohibición del aborto y el castigo a quienes lo practiquen, los ataques a las comunidades LGBT, por supuesto, la guerra total contra los inmigrantes solo por el hecho de serlos e incluso la prohibición de ciertos libros que tratan sobre raza y sexualidad. Saludo con mucho gusto al corresponsal de La Opinión en Texas, Gustavo Rangel, quien se encuentra en Houston. Y Gustavo, platícanos qué hay detrás de estas críticas a Abbott sobre su ausencia en los funerales de Uvalde. Gracias, Ricardo. Un saludo a la audiencia de La Opinión. Y bueno, me encontré con una crítica que se me hizo muy interesante y dice: algunos creen que Abbott no tiene corazón, es egoísta e hipócrita, pero eso es porque Abbott no tiene corazón, es egoísta e hipócrita. Es uno de los tantos sentimientos que han surgido después de que se dio a conocer de que no asistió a ninguno de los funerales. Y no solamente no asistió a los funerales, desde el 5º día después del tiroteo no ha estado en territorio de Uvalde. La última vez que se le vio fue cuando estuvo aquí con el presidente Biden, y desde entonces, Ricardo, pues han ocurrido muchas cosas, ¿no? El impacto del momento que ocurrió la tragedia, el duelo de las familias, las inmediatas explicaciones que claro incluyen esa explicación hueca por parte del gobernador Abbott, donde alabó a sus oficiales por sus actos valientes, por la manera que confrontaron eficientemente, según él, al tirador, pero ya después la evidencia, claro, muestra todo lo contrario. Así que ha sido una especie de avalancha aquí de sentimientos en Uvalde que sigue siendo arrolladora para las familias. Y también, claro, existe el tema político en el sentido de que quizás Abbott no quiso venir porque él sintió el rechazo por parte de las familias y seguramente podría darse la situación de que familiares lo encararan de manera fuerte y quizás por esa razón él no vino. Hay que recordar que las elecciones, Ricardo, están a la vuelta de la esquina. Ok, Gustavo, y hablando de Beto O'Rourke, que es un hombre del Paso, un modelo liberal y que pues está como cada vez creciendo más, incluso yo creo que es uno de los individuos más interesantes del lado demócrata a nivel nacional para el futuro. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Beto O'Rourke puede realmente quitar del poder a los republicanos en las elecciones de noviembre? Creo que tiene una muy buena posibilidad. Estuvo muy cerca de lograrlo en contra de Ted Cruz, y Beto, hay que recordar que él no tenía la experiencia o la fuerza política que puede tener Ted Cruz y por poco se lo lleva a Beto. Ahora, el manejo de Abbott de la situación, lo que fue aquella tormenta invernal, tú recordarás, ese fue un muy mal manejo por él. Él ha manejado también la situación muy mal en cuestión de tiroteos. Hay que recordar que también la situación en Santa Fe, acá en Galveston, hubo un tiroteo que también fue muy criticado por su manejo, y ahora está fresco esto de Uvalde, y obviamente él no lo ha manejado bien. Fue una vergüenza completamente. Sus versiones que dio inmediatamente después de la tragedia dejó esa sensación de que vino a cumplir y a decir lo normal y seguir adelante, sin mostrar corazón para esas familias que atraviesan un dolor enorme, ¿no? Así que eso, creo que seas conservador o seas liberal, no le cae bien a ninguna persona que alguien sea tan frío de esa manera cuando se trata de 19 niños y 2 maestros en una escuela primaria que fueron abatidos por un tirador. Antes de dejarte ir, Gustavo, está llamando mucho la atención un anuncio que fue divulgado por un grupo de madres tejanas que están, dicen ellas, tratando de rescatar a Texas, de volver a ser a Texas el gran estado que fue y quitar a Abbott del poder. ¿Qué tanta fuerza tiene este anuncio y esta campaña? Creo que es muy importante, ¿no? Porque la mujer aquí en Texas es muy conservadora, así que si están surgiendo estos grupos y están de alguna manera confrontando a Abbott, hay definitivamente un cambio de idea. En gran parte ha sido esta actitud fría de Abbott, hasta cierto punto irrespetuosa, de familiares de estas víctimas que le dicen: haz algo con las armas, tienes que imponer restricciones, y él ni siquiera, Ricardo, es capaz de mencionar la palabra armas en su discurso. Tiene tanto miedo Abbott de su base
base de que si da cualquier tipo de indicación de que él de alguna manera va a ir en contra de la segunda enmienda, es un temor enorme que le tiene a su base y no es ni capaz de decir la palabra armas, mucho menos hablar de restricciones. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Rangel, corresponsal de La Opinión en Texas. La elección para gobernador será el 8 de noviembre y de aquí para entonces esto va a ser muy, pero muy caliente. Según una encuesta muy reciente, esta semana, de la escuela Hobby de la Universidad de Houston, la ventaja de Abbott sobre Beto O'Rourke es solamente de 5 puntos. 2/3 partes de Estados Unidos con calor excesivo. Una peligrosa ola de calor azota en estos días a la Unión Americana. Según autoridades, más de 100 millones de personas están experimentando temperaturas de 100 grados Fahrenheit o más, y 2/3 partes del país temperaturas que se sienten arriba de los 90 grados. Obviamente nos hemos enterado de que en Europa, pues el continente está rostizándose, que hay récords de calor en países como Gran Bretaña, y en Estados Unidos, bueno, aquí ya estamos acostumbrados con cada verano, pero esta ola de calor parece ser más preocupante, parece ser un reflejo ya casi pues innegable, irrefutable de que el mundo está enfrentando uno de sus grandes retos. Para hablar de este tema, que nos platiquen cómo lo están viviendo, quiero saludar a mis compañeros Jacqueline García, reportera de noticias de Los Ángeles en La Opinión, y a Fernando Martínez, reportero de Metro del Diario de Nueva York, publicación hermana de La Opinión. Jacqueline, voy a iniciar contigo. Dime, ¿cómo se vive esta ola de calor en el sur de California y en un estado que ha sufrido mucho últimamente con los incendios y que atraviesa una histórica sequía? Afortunadamente, aunque ahorita en algunos lugares de Los Ángeles no se están llevando las temperaturas arriba de los 100, y como lo habías mencionado, es cierto que nosotros enfrentamos situaciones más difíciles que vienen siendo como el tema de los incendios. Tenemos ahorita que estar siendo cautelosos con el cuidado del agua porque acaban de salir nuevas restricciones. Entonces, la situación es difícil en cómo enfrentar el calor, pero también en cómo mantenernos a salvo en el cuidado del agua, que a veces se convierte en un arma de doble filo, porque las personas se quieren mantener seguras, pero al mismo tiempo tienen que estarse protegiendo del clima y cuidando el agua. Y Fernando, tú te encuentras en Nueva York, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Dinos, ¿qué está pasando con esta ola de calor en la ciudad de Nueva York y en toda la región de la costa este? Aquí en la ciudad de Nueva York se están tomando todas las previsiones para el próximo domingo, en donde se estima que el termómetro se va a disparar un poco por encima de los 100. La ciudad en las últimas décadas ha estado preparándose y haciendo estrategias muy claras ante el calentamiento global. La experiencia es distinta porque el 80% de las personas que han muerto en golpes de calor en los últimos 20 años se ha debido a que han estado en apartamentos muy pequeños, encerrados, sin aires acondicionados. Son personas de la tercera edad con discapacidades y que además de eso tienen enfermedades preexistentes. En este año, como lo hicieron también en el año 2019, la ciudad de Nueva York, en este caso el Departamento de Manejo de Emergencias, está creando una serie de centros de enfriamientos, es decir, bibliotecas públicas, centros y oficinas oficiales que tienen aires acondicionados son habilitados para que las personas que no tengan aires acondicionados en sus residencias sean movidos a estos establecimientos que se conocen como centros de enfriamientos, que van a estar dispuestos en los 5 condados que conforman la ciudad de Nueva York. Oye, Jacqueline, y hay otro aspecto que se debe tomar en cuenta, que es el precio de la energía. Por ejemplo, aquí en el sur de California, la gente necesita aire acondicionado, pero los biles o los recibos son elevadísimos. Es muy caro pagar la energía, también el agua, etcétera. Platícanos un poco eso, cómo afecta a los hispanos en el caso del sur de California. Aquí en Los Ángeles, tanto en la ciudad como en el condado, tenemos esta oportunidad de que las familias de bajos recursos y que no tienen la oportunidad de tener los aires acondicionados prendidos en su casa, ya sea porque no los tienen o porque, como Ricardo dijo, no tienen dinero para pagar estos altos costos. También están los centros de enfriamiento, las personas pueden ir ahí. Estaba buscando información y me parece que este fin de semana no están disponibles, pero porque nosotros no vamos a enfrentar esas altas temperaturas este fin de semana. Estaremos en los bajos 80s, pero las personas siempre pueden buscar esta información en sus lugares locales, y uno de ellos también es llamando el 311 en la ciudad de Los Ángeles o al 211 en el condado de Los Ángeles, y pueden verificar si están los centros de enfriamiento cerca de ellos, incluyendo las bibliotecas públicas.
Y bueno, yo estaba viendo ayer, en Arizona obviamente hay más de 115 grados, por ejemplo en Phoenix, en Texas y Oklahoma hay zonas que están arriba de 115 grados Fahrenheit en estos momentos. Vastas partes del país las temperaturas son extremas. Quisiera preguntarles a ambos, ¿qué tan preocupados están personalmente por este tema del calentamiento en Estados Unidos y el calentamiento global? Fernando. Fíjate, es una respuesta muy técnica, pero puedo hablar desde la mirada de lo que la ciudad de Nueva York está haciendo para enfrentar el calentamiento global. Se ha creado una comisión especial para justamente aplicar correctivos de emergencia, es decir, para que todos los neoyorquinos, los que vivimos en los 5 condados de la ciudad de Nueva York, tengamos herramientas adecuadas para que en caso de que se generen inundaciones sepamos qué hacer. Pero a la par hay una serie de inversiones para de alguna manera crear nuevas infraestructuras, nuevos servicios, tomando en consideración, por ejemplo, un caso muy palpable que es el metro de Nueva York, el subway, en donde en los últimos eventos de precipitaciones se han registrado preocupantes inundaciones. Te escucho, Jacqueline. El 85% de los californianos trabaja o vive en áreas costeras y uno de los mensajes que mandó el fiscal general de California es que el nivel del mar ha aumentado 8 pulgadas en el último siglo y está propuesto a aumentar unas 55 pulgadas de aquí a que termine el siglo. Muchas veces las personas no toman importancia de eso, pero hace poco yo hice una historia que me llamó mucho la atención porque los negocios y las casas que viven cerca de estas áreas van a ser los más afectados. Entonces, cuando empezamos a mirar estos cambios de números, es cuando vemos que de verdad hay un tema importante que tenemos que darnos cuenta y es que el cambio climático es real y tenemos que tomar acción. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Jacqueline García, reportera de noticias de La Opinión en Los Ángeles, y Fernando Martínez, reportero de noticias del Diario de Nueva York en la Gran Manzana. No nos queda más que hacer caso de las indicaciones de los expertos, cuidar de nuestro planeta y sobre todo mantenerse frescos en esta ola de calor. Y en algunas noticias de deportes, el delantero mexicano Carlos Vela del LAFC fue galardonado en los premios ESPY como el mejor futbolista de la Major League Soccer. En la ceremonia anual de la familia ESPN a lo mejor del deporte, el premio Arthur Ashe al coraje le fue concedido a Vitaly Klitschko, el exboxeador que junto a su hermano Vladimir han defendido a Ucrania, su país, en contra de Rusia. Muchas gracias por su atención. Se despide Ricardo López Juárez. Esto fue La Opinión Hoy. Que tenga un excelente fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.